claro. Aquí tienes la traducción de la historia al español. Español historia traducida al español. Antes de que me juzgues, déjame contarte cómo llegué aquí. El día de mi cumpleaños número 62, pensé que iba a salir a almorzar. Me puse mi mejor suéter e incluso me arreglé el cabello. Pero en lugar de pastel y risas, me entregaron una maleta y me abandonaron. Eso fue solo el comienzo. Si crees que la traición solo viene de extraños, espera hasta que lleve tu apellido. Quédate hasta el final y dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Dicen que el amor de una madre es incondicional, que es paciente, indulgente y eterno. Yo lo creo. Yo viví eso. Cada rodilla raspada, cada noche sin dormir, cada obra escolar, yo estuve allí para Brandon, mi único hijo. Me desperté en mi cumpleaños con un aleteo en el pecho. Esa familiar calidez de la anticipación. 62, sola en mi modesta casa en Dayton, Ohio, pero esperanzada. Brandon no había llamado mucho últimamente. Dijo que el trabajo estaba agitado, que las cosas con su esposa estaban tensas, pero seguro que aparecería hoy. Hice panqueques, sus favoritos, incluso puse 2 platos. Al mediodía, seguía sola. Mi corazón se encogió un poco, pero me negué a caer en la espiral. Revisé mi teléfono una docena de veces, releí viejos mensajes solo para sentir alguna conexión. A la 1 de la tarde, sonó el timbre. Abrí y vi a Brandon allí con esa sonrisa de niño que solía poner cuando quería algo. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, sosteniendo un pequeño ramo de supermercado. Sonreí a pesar del escozor en mi pecho y lo abracé fuerte. «¿Viniste?» «Por supuesto», dijo, palmeándome la espalda con rigidez. «Vístete». Hice reservaciones para almorzar, ni siquiera lo cuestioné. Agarré mi abrigo, un pequeño bolso, me puse los zapatos que siempre me pellizcaban los dedos de los pies, pero que se veían bonitos. Me sentí mareada, como una chica que va a su baile de graduación. Pero no condujimos hacia la ciudad ni a ningún restaurante. Nos detuvimos en un lugar con un largo camino de entrada bordeado de arces cuyas hojas se habían vuelto de color oro ceniza y rojo. Miré el letrero y sentí que mi estómago se retorcía. Willow Pines Senior Living Facility. Brandon, ¿qué es esto? Se aclaró la garganta. Mamá, necesitamos hablar. Esto ya no es seguro. ¿Vives sola y con tus lapsos de memoria? ¿Qué lapsos de memoria? Espeté, él siguió hablando. Encontré un gran lugar. Es seguro, cómodo. Tendrás gente de tu edad, actividades, me reí. Esa risa amarga que no se siente como risa en absoluto. ¿Estás bromeando? Me trajiste aquí en mi cumpleaños, salió del coche. Entremos, me negué a moverme. Fue entonces cuando abrió el maletero. Mi maleta ya estaba empacada. Me quedé mirándola, congelada. ¿Revisaste mis cosas? Suspiró. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Adentro, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Caras sonrientes en la recepción. El olor a antiséptico y verduras demasiado cocidas. Entregó papeles, documentos legales, una transferencia de poder notarial, mi nombre, su firma. Hecho. No lloré entonces. Todavía no. Dejé que me llevaran a una habitación con paredes beige. Una cama ajustable y una pequeña ventana que daba a una pared de ladrillo. Mi regalo de cumpleaños. Me senté en el borde de la cama con el abrigo todavía puesto, sintiendo el frío filtrándose en mis huesos. Sin pastel, sin velas, solo silencio. Pasaron las horas. Finalmente abrí el ramo. Se había marchitado por el viaje en coche. Las flores se veían como me sentía yo. Esa noche, me quedé despierta, escuchando el suave susurro de las enfermeras, el sonido distante de un televisor en algún lugar del pasillo. El colchón era demasiado firme. Las sábanas olían a lejía. Repasé cada conversación con Brandon durante el último año, tratando de ver las señales que me había perdido. Pensé en todas las veces que dije sí cuando debí decir no. Las veces que lo encubrí, le presté dinero, puse excusas a otros. Los momentos en que me tragué la decepción porque lo amaba. Pero esa noche, dejé de defenderlo. Algo se rompió dentro de mí, algo esencial. A la mañana siguiente, le pedí mi teléfono celular a una enfermera. Dijo que mi hijo se había encargado de él, que había desactivado la línea, dijo que era demasiado confuso para mí.
Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba aquí para que me cuidaran. Estaba aquí para ser borrada. Y si no encontraba una salida, lo lograrían. Pero no soy tan frágil como piensan. Ni de cerca, dejé de comer durante 2 días. No porque estuviera tratando de hacer una declaración, sino porque simplemente no podía tragar la comida o la verdad. Hay algo en ser tratado como si ya no fueras útil que rompe una parte de ti que nunca se cura por completo. Había criado a un hijo, construido un hogar, amado ferozmente, y ahora era solo un número de habitación y un historial de paciente. Las enfermeras eran amables, la mayoría de las veces, pero la amabilidad puede sentirse como una forma de lástima cuando estás atrapada. Me llamaban cariño y nena, como si tuviera 10 o 100 años. Nadie preguntó qué hacía antes. Nadie preguntó qué amaba. Para ellas, yo era solo otra anciana con pantuflas y olvidando cosas. Incluso si no había olvidado ni una sola cosa. Mi compañera de cuarto, Doris, dormía todo el día y roncaba toda la noche. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era sobre personas que no la habían visitado en años. Yo escuchaba porque conocía demasiado bien el dolor de la ausencia, intenté mantener mi mente ágil. Veía las noticias en la sala común y hacía los crucigramas que dejaban en el pasillo. Releí una novela que ya había leído 2 veces. Pero algo dentro de mí se hundía más y más profundo, más oscuro. Luego, al 4.º día, conocí a Ruby. Se suponía que no debía trabajar ese día. Una enfermera llamó enferma, y Ruby, joven con trenzas recogidas bajo su gorro de uniforme y bondad en sus ojos, cubrió el turno. Estaba revisando mis signos vitales cuando dijo, «Tú no perteneces aquí», la miré sobresaltada. Ella sonrió. «No me malinterpretes. Mucha gente necesita ayuda, y eso está bien, pero tú no pareces perdida». Parpadeé para alejar el repentino escozor en mis ojos. Empezamos a hablar. Me preguntó por Brandon. Le conté lo que pude sin desmoronarme. Ella escuchó. No solo asintió, realmente escuchó. Más tarde ese día, regresó con algo en la mano. Esto pertenecía al señor Henley, un residente que falleció la semana pasada, susurró. Lo encontramos escondido dentro de una Biblia. Nadie lo reclamó. Era un billete de lotería, doblado, un poco amarillento y con fecha de 2 semanas antes. Me reí, seca y frágil. ¿Y quieres que pruebe suerte? Ella me guiñó un ojo. Oye, el mundo te debe algo, no planeé hacerlo. No al principio. Parecía tonto, pero el aburrimiento y la desesperación son extraños compañeros de cama. Esa noche, esperé hasta que el pasillo estuviera en silencio. Usé uno de los antiguos ordenadores de escritorio de la instalación en el salón y escribí los números. Mi mano se congeló. Mis ojos escanearon la página una y otra vez. 2 millones de pesos. Me cubrí la boca con ambas manos. Miré a mi alrededor. No había nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor, no fue alegría lo que sentí. En absoluto. Fue miedo. Miedo puro y eléctrico. Si Brandon se enteraba, si alguien se enteraba. Imprimí la confirmación, la doble pequeña y la guardé dentro de mi sujetador. Al día siguiente, llamé a Ruby aparte. Necesito hablar con alguien en privado, alguien legal. Ella no preguntó por qué. Solo asintió. Ruby conocía a alguien, un abogado voluntario que venía 2 veces al mes para ayudar a personas mayores con testamentos y cosas así. Esperé con el corazón latiéndome con fuerza hasta que llegó ese viernes. Su nombre era Aaron, joven, agudo y, lo más importante, discreto. Nos sentamos en la pequeña sala de descanso. Le deslicé la confirmación de la lotería y susurré, ¿puedes ayudarme a desaparecer? Sus cejas se alzaron, pero no se inmutó. Tendremos que movernos rápido, dijo. Las siguientes horas fueron un borrón. Papeleo, notarizaciones, transferencias financieras, un nuevo teléfono, una dirección postal temporal. Contactó a un asesor financiero independiente que estableció un fideicomiso ciego. Mi nombre no era visible en ninguna parte. Brandon nunca vería un centavo. Firmé un nuevo testamento, dejando todo a la caridad, solo que aún no se revelaba. Brandon ya había firmado mi vida una vez. No le permitiría hacerlo de nuevo. Ruby me abrazó la noche que me fui. No te olvides de nosotros cuando seas libre, susurró. No lloré. No podía. Me escabullí justo antes del amanecer,
usando ropa que no era mía, llevando una bolsa de lona solo con lo esencial. Pensaron que estaba senil, rota, sola. Pero estaba a punto de convertirme en un fantasma con 2 millones de pesos. Que me busquen. Nunca me verían venir. El viaje en autobús fuera de Ohio fue largo, tranquilo y frío. Me senté cerca de la parte de atrás, con la capucha puesta, gafas de sol, agarrando esa bolsa de lona como si contuviera mi alma. En muchos sentidos, lo hacía. No sabía exactamente a dónde iba. Todo lo que sabía era que tenía que alejarme lo suficiente para que nadie pudiera encontrarme. Ni Brandon, ni su esposa, ni los abogados a los que probablemente ya habría llamado. Aaron me había ayudado a comprar una modesta casa bajo un nuevo nombre de fideicomiso en la zona rural de Tennessee. Algo fuera de la red, pero habitable. Sin cámaras, sin vecinos demasiado cerca, justo la distancia suficiente entre la vida que estaba dejando atrás y yo. Cuando cruzamos la frontera de Kentucky, exhalé por primera vez en horas. La libertad tenía un sabor, y no era dulce. Era metálico, como la sangre y el miedo. La casa no era nada elegante. Una estructura de ladrillo de un solo piso con pintura astillada y un buzón torcido, pero tenía un calentador que funcionaba, agua limpia y, lo más importante, silencio. No el tipo que tienes en un asilo, rodeada de personas que se han rendido. Este era el tipo de silencio que te permitía respirar. Los siguientes días, viví como una sombra. Cociné comidas sencillas, caminé hasta el buzón, me senté en el porche envuelta en una vieja colcha, viendo el viento llevar hojas muertas por el jardín. Revisé las noticias obsesivamente, medio esperando que mi nombre apareciera en negrita. Mujer desaparecida gana 2 millones de pesos. Hijo alega inestabilidad mental. Pero no había nada. Todavía no. Mantuve el billete de lotería en una caja ignífuga debajo de la tabla del suelo en el armario del pasillo. Junto a él, el Nuevo Testamento, un teléfono desechable y una nota dirigida a quien encuentre esto, por si acaso. Una mañana, aproximadamente una semana después de que me fui de Willow Pines, la tranquilidad se hizo añicos. Un golpe en la puerta. Me congelé. No le había dicho a nadie dónde estaba. Ni siquiera tenía una tarjeta de crédito vinculada a mi nombre. Mi corazón latía como un tambor de guerra en mi pecho. Me acerqué de puntillas a la ventana y miré. Solo un repartidor. Comestibles. Parte del acuerdo que Aaron había establecido. Aún así, no podía quitarme la sensación. Esa tarde, la curiosidad me pudo. Creé un perfil falso de Facebook y busqué a Brandon. Allí estaba, sonriendo en su foto de perfil como si el mundo no se hubiera desmoronado. En su última publicación, escribió: si alguien ha visto a mi madre, Margaret Taylor, por favor, póngase en contacto conmigo o con la policía de Dayton. Lleva varios días desaparecida. Estamos preocupados por su seguridad. Debajo, cientos de comentarios se sucedían. Oraciones, condolencias, personas alabando a Brandon por ser tan buen hijo. Me reí tan fuerte que lloré. Oh, no tenía ni idea. Ninguna, pero lo que realmente me rompió no fue la publicación. Fue la foto que usó. No era reciente. Era de hace 5 años. Uno de los últimos cumpleaños que celebramos juntos. Yo tenía un sombrero de fiesta brillante y él me abrazaba. Parecíamos felices. Qué fácil es simular amor en las fotos. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la sala de estar mirando la chimenea. Mis pensamientos daban vueltas en círculos, y cuanto más me sentaba con ellos, más oscuros se volvían. Recordé cada vez que le di dinero a Brandon, cada préstamo, cada mentira. Recordé cómo me hacía gaslighting sutilmente, pero lo suficiente. Decía cosas como: ya me dijiste eso, cuando yo no lo había hecho, o estás olvidando cada vez más estos días. Pensé que estaba envejeciendo mal. Pensé que era mi culpa. No lo era. Quería que dudara de mí misma. Así, cuando tomara el control de mi vida, yo no me resistiría. Bueno, había terminado de ser controlada. A la mañana siguiente, llamé a Aaron desde un número desechable. Necesito que actualices mi testamento de nuevo, le dije. No preguntó por qué. ¿Qué cambios? Punto. Quiero dejar muy claro. Brandon Taylor no recibe absolutamente nada. Ni $1, ni un recuerdo, ni una memoria. Hecho, dijo. Estás a salvo ahora, Margaret, pero no lo estaba. Todavía no, porque en el fondo sabía que algo venía,
y necesitaba estar lista para ello. Comenzó con una carta, sobre liso, sin remitente, escondida entre las facturas de servicios públicos y el correo basura. No la habría notado si no fuera por el papel. Más pesado de lo habitual, caro. Mi estómago se revolvió en el momento en que lo toqué. Dentro había una sola hoja, una fotocopia, mi firma, o lo que parecía serlo. Debajo, otras dos, una de mi difunto esposo, Richard, y otra de Brandon. Era un documento de préstamo con fecha de hace 12 años, un préstamo personal fraudulento tomado a nombre de Richard y el mío. El logo del banco era real. También lo era el sello del notario, pero yo nunca había firmado ese papel. Nunca. Me senté en el sofá gastado, con la carta temblándole en las manos. El documento tenía mi letra hasta el rizo de la G de Margaret, pero algo no encajaba, demasiado limpio, demasiado practicado. Mi esposo nunca habría ocultado un préstamo así. Y Brandon nunca dijo una palabra. Saqué la caja ignífuga, recuperé la carpeta de archivos más antigua que Aaron me había ayudado a compilar, una colección de documentos financieros pasados que rescatamos antes de irme. Dentro encontré 3 formularios más, todos con mi firma falsificada. Una fría realización se deslizó a través de mí. Brandon me había estado robando a mí y a Richard durante años. Explicaba la extraña tensión en nuestros últimos años juntos. La forma en que Richard evitaba ciertos temas financieros. Como de repente teníamos menos. Como Brandon siempre parecía necesitar dinero para una emergencia, pero conducía un coche más nuevo cada año. Las tranquilas discusiones nocturnas que pensé que eran sobre el trabajo. Los planes de vacaciones cancelados. Las malas inversiones. Había culpado al envejecimiento, al mercado, a un giro general de la suerte. Pero era Brandon. Todo el tiempo, no lloré. Esta vez no. En cambio, abrí mi ordenador portátil y comencé a cavar más profundo. Durante los siguientes 3 días, lo armé todo. Brandon había falsificado varios documentos de préstamo utilizando el número de seguro social de Richard y el mío. Las cantidades variaban. Otros habían sido discretamente transferidos a cobradores de deudas. Richard debe haber cubierto la mayor parte antes de morir, llevándose la vergüenza con él. Pero una cuenta, todavía activa, mostraba un saldo creciente de más de 300,000 pesos, y había incurrido en incumplimiento de pago bajo mi nombre justo 3 meses antes de que me dejaran en Willow Pines. Me senté en la oscuridad de esa pequeña sala de estar de Tennessee. La pantalla brillaba frente a mí, las manos apretadas tan fuerte que me dolían los nudillos. Esto no era solo traición. Esto era robo, fraude, criminal. Me comuniqué con Aaron de nuevo. Tengo nueva información, le dije. Documentos falsificados, préstamos. Brandon lo hizo. Te creo, dijo con calma. ¿Quieres presentar cargos? Todavía no. No estaba lista. No porque tuviera dudas. No, esas se habían ido. No estaba lista porque quería que sintiera el miedo primero, el silencio, el no saber. Quería que se preguntara si yo lo sabía. Porque la verdad era que ya no me estaba escondiendo. Estaba cazando, comencé a reunir todos los documentos que pude. Cada cuenta vinculada a mi nombre, cada correo electrónico antiguo, cada aviso financiero que Brandon envió una vez en mi nombre. Incluso contacté al antiguo banco que usábamos y solicité registros bajo un pretexto legal que Aaron me ayudó a redactar. Pieza por pieza, el rompecabezas se formó, y lo que reveló me heló la sangre. Brandon había sacado un préstamo de alto interés contra la pequeña empresa que cofundé con Richard en los años 80, una empresa de catering que dirigíamos desde nuestro garaje en esos primeros años. Usó esa LLC, todavía técnicamente activa, para asegurar una línea de crédito de 250,000 pesos. Lo firmó usando el nombre de Richard 2 años después de que Richard muriera. Eso no fue solo una falta moral. Eso fue fraude federal. Guardé todo en una carpeta encriptada, hice una copia de seguridad e imprimí una copia para guardarla en la caja debajo de las tablas del suelo. No estaba segura de cuánto tiempo tenía, porque si Brandon estaba tan desesperado como yo sospechaba y si tenía la más mínima idea de que yo había desaparecido con millones, vendría por mí pronto. ¿Alguna vez has mirado a alguien que amaste toda tu vida y te has dado cuenta de que nunca lo conociste de verdad? Así se sintió. Desplazándome por páginas de documentos que vinculaban a mi hijo con un rastro de engaño tan largo y enredado que me revolvía el estómago. El hombre al que una vez acuné en mis brazos se había convertido en un extraño. Y no en cualquier extraño,
en uno peligroso. A estas alturas, había confirmado todo. Brandon había falsificado mi firma, mentido a los bancos, manipulado a mi difunto esposo para que lo encubriera y, lo peor de todo, lo había hecho bajo la máscara de un hijo devoto. Pero la verdad más oscura llegó a través de una simple búsqueda enterrada en una base de datos pública. Con un poco de ayuda del acceso de Aaron, lo encontré. Brandon Taylor, actualmente bajo investigación federal por declaraciones de impuestos fraudulentas, malversación de fondos y uso indebido de identidad. Esa me dolió más. Hice clic en el expediente del caso, temblando. Los detalles estaban en su mayoría censurados, pero las acusaciones eran claras. Brandon había estado creando identidades falsas, inflando ingresos, falsificando deducciones y presentando declaraciones para desviar dinero a través de reembolsos. Algunas de esas identidades eran de personas fallecidas, algunas eran de personas mayores, algunas eran de personas reales, incluyéndome a mí. El IRS había marcado varias declaraciones presentadas a mi nombre en los últimos 3 años. No tenía ni idea. Me quedé mirando la pantalla, mi mente en espiral. ¿Había planeado tomar mi dinero desde el principio? ¿Era esta la razón por la que se apresuró tanto a meterme en una instalación y apagar mi teléfono? No era preocupación. Era contención. Quería mantenerme en silencio, desorientada y fuera del camino. Me alejé del escritorio, caminando por la estrecha sala de estar, una mano en mi pecho para calmar los temblores. Mi propio hijo había usado mi identidad como un arma, había usado mi nombre como una herramienta para sus planes, y cuando la situación se pusiera fea, había planeado deshacerse de mí como un cabo suelto en una historia desordenada. Solo que ahora, yo no era solo un cabo suelto. Yo era la que sostenía el hilo. No llamé a la policía. Todavía no. En cambio, comencé a documentar todo. Cada mentira, cada préstamo, cada línea falsificada en un trozo de papel. Los imprimí, los archivé en carpetas de Manila, los etiqueté con fechas. Comencé a grabar notas de audio, no porque tuviera miedo de olvidar, sino porque quería que mi voz fuera la última en la habitación si algo me sucedía. Luego tomé una decisión. Envié por correo una copia de todo el archivo de forma anónima al Departamento de Justicia. No para hacer una declaración, todavía no, sino para plantar una semilla. Tendrían la evidencia. Si alguna vez me pasaba algo, sabrían dónde buscar. Aún así, no podía detener la sensación de que él lo sabía. Empecé a notar coches aparcados más de lo habitual cerca de la casa. Una vez, un hombre llamó a la puerta, alegando que estaba haciendo una encuesta del vecindario. No abrí, solo observé detrás de la cortina, con el teléfono en la mano. Cada golpe, cada timbre, me hacía saltar, y aún así, no huí. Esta vez no. Hice otra llamada a Aaron. Necesitamos finalizar el fideicomiso, le dije. El testamento también. Quiero que todo esté protegido. Él estuvo de acuerdo. Lo configuramos todo a mi nuevo nombre con capas de aislamiento legal. Si Brandon alguna vez intentaba reclamar un centavo, sería rebotado en todos los tribunales del país. Pero por mucho que intenté protegerme con papeles y estrategia, el golpe emocional llegó en los momentos más tranquilos. Me sentaba por la noche y recordaba a Brandon de niño. Su risa, sus rodillas raspadas, la forma en que solía quedarse dormido en mi pecho. Recordaba los años de la adolescencia cuando las cosas se pusieron más difíciles, pero nunca me rendí con él. Las llamadas universitarias, los silencios repentinos, la creciente distancia. ¿Cómo me lo perdí? ¿Cuánto tiempo había estado escapándose mientras yo seguía aferrándome? Tal vez ese sea el peor tipo de traición, la que ves desarrollarse en cámara lenta, siempre esperando que sea otra cosa. Pero ahora lo sabía, y no iba a permitir que él reescribiera el final de mi historia, porque por primera vez en mi vida, yo tenía el bolígrafo. La carta llegó en un sobre blanco liso, sin remitente. Pero en el momento en que vi la letra, supe que era de Brandon. Siempre había escrito con trazos afilados e inclinados, como si incluso su pluma no pudiera esperar para terminar lo que estaba haciendo. Dentro había una sola frase. Sé lo que hiciste, y esto no ha terminado. La leí 2 veces, 3 veces. Luego me reí, no por diversión, sino porque era el tipo exacto de arrogancia que esperaba de él. No, te extraño. No, ¿dónde estás? Solo una advertencia o una amenaza.
Doblé la carta cuidadosamente y la deslicé en mi creciente carpeta de pruebas. A estas alturas, me había ido casi 3 semanas. Brandon había lanzado lo que parecía una campaña pública de preocupación, rogando por información, dando entrevistas a estaciones de noticias locales, interpretando el papel del hijo desconsolado, buscando a su madre confundida y vulnerable. Habría sido cómico si no fuera tan escalofriante. Y luego, tal como temía, hizo su jugada. Llegó una carta del juzgado del condado de Dayton, oficial, certificada. Firmé por ella con manos temblorosas y me senté a abrirla en la mesa de la cocina. Había presentado una petición para que me declararan mentalmente incapacitada. No podía respirar. El documento incluía declaraciones de 2 personas que alegaban que había mostrado un comportamiento errático y confundido durante el último año. Uno era un antiguo vecino, el otro su viejo amigo de la universidad, alguien que apenas conocía. El abogado de Brandon también había presentado clips de audio. Fragmentos de viejos mensajes de voz que dejé cuando estaba angustiada, sola o simplemente desahogándome. Cortados y editados. Me hacían sonar enferma, inestable. Incluso adjuntó una carta de un psiquiatra, uno que nunca conocí, alegando preocupación por mi desaparición y mi comportamiento paranoico. Querían que el tribunal congelara mis cuentas, que se apoderara del fideicomiso, que me arrastraran de vuelta. Sentí como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. Aaron vino esa misma noche. Leyó todo, su expresión indescifrable. Tenemos trabajo que hacer, dijo finalmente. Pero Margaret, tienes que estar tranquila. Tienes que mantenerte lúcida. Están contando con el pánico, asentí, demasiado entumecida para llorar. Los días siguientes se movieron como una tormenta. Aaron contactó a un litigante experimentado para que nos ayudara a prepararnos. Reunimos documentos, videollamadas, registros financieros, incluso un diario de datos para demostrar que había estado en mi sano juicio todos los días desde que me fui. Programamos una evaluación psiquiátrica independiente. La doctora, una mujer amable llamada doctora Lavigne, vino a la casa y pasó 3 horas conmigo. Me preguntó sobre mi infancia, mi difunto esposo, Brandon. Le conté todo. Ella no me compadeció. Ella escuchó. Hizo preguntas reales. Y cuando se fue, me tocó la mano y dijo, «Eres la persona más lúcida que he visto esta semana». Se sintió como el primer aliento que había tomado en días. Aún así, la presión aumentó. La noticia de la audiencia se filtró. Internet, que brevemente había simpatizado con la saga de la madre desaparecida de Brandon, comenzó a cambiar. Surgieron preguntas. ¿Por qué no me había puesto en contacto con nadie? ¿Estaba inestable? ¿Había alguien más moviendo los hilos? A los medios les encanta un misterio, y Brandon sabía cómo alimentarlos, pero yo ya no tenía miedo, porque ahora tenía más que solo pruebas. Tenía propósito. En la tranquilidad de mi pequeña casa, comencé a preparar una declaración en video. Todavía no la publiqué, pero quería estar lista por si me silenciaban. Miré a la cámara y dije, mi nombre es Margaret Taylor. Estoy en mi sano juicio y fui traicionada por la persona en la que más confiaba. No lloré. No grité. Simplemente dije la verdad porque sabía lo que venía. Y esta vez, no sería yo la que estaría en juicio. El juzgado en Dayton no había cambiado desde la última vez que pasé por allí hace años, cuando pagué una multa de estacionamiento y me senté en una sala llena de gente con la esperanza de olvidar sus errores. En aquel entonces yo era una esposa, una madre, alguien que creía en dar segundas oportunidades a la gente. Ahora era la acusada. Aaron me había aconsejado vestirme de forma sencilla pero fuerte. Algo que dijera, no estoy aquí para rogar. Estoy aquí para ser escuchada. Llevaba un abrigo azul marino con botones plateados, el viejo reloj de mi esposo y un par de tacones sensatos que repicaban desafiantemente con cada paso por los pasillos del juzgado. Brandon ya estaba sentado en la parte delantera de la sala cuando llegué. Se puso de pie cuando entré, como una actuación perfecta. Una máscara de preocupación cubría su rostro. Incluso ofreció una sonrisa, del tipo que los extraños interpretarían como calidez, pero yo vi lo que era. Estaba aquí para enterrarme. El juez, un hombre mayor con ojos cansados, presentó el caso, en el asunto de la competencia mental de Margaret Taylor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. El abogado de Brandon fue primero. Un hombre alto con una voz pulida y demasiada confianza. Lo expuso como un guión. Margaret había desaparecido.
Margaret se estaba comportando erráticamente. Margaret estaba siendo posiblemente manipulada. Margaret era un peligro para sí misma y sus finanzas. Presentó la carta del psiquiatra, la del doctor que nunca conocí, y presentó esos clips de audio míos, editados y empalmados como una cinta de terror. Me escuché sonar dispersa, desesperada, incluso inestable, sacada completamente de contexto. Vi cómo el juez levantaba las cejas, mis manos se apretaban alrededor del reposabrazos. Entonces Brandon habló. Su señoría, dijo, con la voz temblando justo lo suficiente. Amo a mi madre. De verdad. Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero creo que se están aprovechando de ella. No es ella misma. Está perdida. Fue entonces cuando me levanté. Mi turno, su señoría, el juez asintió. Caminé lentamente hacia el estrado, haciendo una pausa justo lo suficiente para dejar que el peso de mi presencia se asentara. Luego hablé. Mi nombre es Margaret Taylor. Tengo 62 años. No estoy mentalmente incapacitada. No estoy perdida, y no soy víctima de nadie. Abrí mi carpeta metódicamente, con cuidado, y entregué una copia del informe psiquiátrico completo de la doctora Lavigne al juez, firmado, fechado y certificado. El veredicto: mente completamente sana, sin indicadores de deterioro cognitivo, emocionalmente estable. Vi cómo los hombros del abogado se tensaban. La cara de Brandon se crispó. Luego continué. Tengo aquí, dije, levantando una segunda carpeta, un registro de cada llamada telefónica que hice la semana antes de irme. Recibos de la transferencia de fondos a un fideicomiso legal, registros médicos, limpios, y una declaración jurada firmada por el abogado que me ayudó a salir de la instalación, afirmando que estaba lúcida, lógica y en pleno control de mis decisiones. Hice una pausa. Y también tengo algo más. Pero no lo presentaré hoy. No a menos que sea necesario. No mostré el archivo, el que contenía cada firma fraudulenta, cada préstamo robado, cada documento fiscal manipulado que Brandon alguna vez tocó. Ese era mi as. En cambio, me dirigí al juez. Me metió en una instalación sin mi consentimiento. Me quitó el teléfono, me quitó la libertad, y ahora quiere quitarme lo poco que me queda. Mi voz, mi independencia, mi dignidad. No se lo permita. La sala estaba en silencio. Aaron estaba sentado a mi lado, callado, pero firme. Sus ojos se encontraron con los míos, orgullosos, pero no sorprendidos. El juez echó hacia atrás, golpeando con el pulgar el archivo. Necesito tiempo para revisar todos los documentos y la evaluación médica. El tribunal volverá a reunirse en 2 semanas. 2 semanas. Brandon se giró hacia mí cuando terminó la sesión. Intentó captar mi mirada, pero no le di la satisfacción. Salió de la sala con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Su máscara se estaba resquebrajando. Y yo, salí con la cabeza en alto. La guerra no había terminado. Pero por primera vez, sabía que podía ganarla. 2 semanas. Eso es lo que nos dio el juez. Pero Brandon no perdió ni un solo día. A las pocas horas de salir del juzgado, duplicó su campaña pública. Las noticias locales publicaron un nuevo segmento. Madre desaparecida reaparece en el tribunal. Hijo teme explotación. Brandon habló directamente a la cámara, con los ojos húmedos, la voz temblando lo justo. Solo quiero asegurarme de que mi madre esté a salvo, dijo. Ha pasado por mucho. No está pensando con claridad, y me temo que hay personas a su alrededor con malas intenciones. Vi la transmisión desde mi sala de estar, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. No había gente mala a mi alrededor. Solo yo. Solo Margaret Taylor. La mujer que lo crió, que se sacrificó, que perdonó más de lo que cualquier madre debería. Y él tuvo la audacia de pintarme como una marioneta. Ese fue el momento en que lo supe. La guerra silenciosa que había declarado en mi corazón ya no era suficiente. Necesitaba actuar. Llamé a Aaron y le pedí que viniera. Cuando llegó, le entregué el sobresellado con cada documento que había recopilado. Los préstamos fraudulentos, las firmas falsificadas, las declaraciones de impuestos que Brandon había presentado a mi nombre. Envíalo, dije. No a la corte, al Departamento de Justicia, de forma anónima. Abrió el sobre, hojeó las páginas y asintió. Esto llamará su atención.
cuento con ello, pero no había terminado. Esa noche, usando uno de mis nuevos alias y una cuenta en línea nueva, hice una donación considerable, 5 millones de pesos a una organización nacional sin fines de lucro que protege a las personas mayores del abuso financiero. Sin nombre adjunto, solo la transferencia. En una semana, lanzaron una campaña utilizando mi caso como símbolo. No me nombraron, pero la sincronización fue demasiado perfecta. La gente comenzó a susurrar, a compartir, a cuestionar, cómo desaparece una madre, luego reaparece con dinero, pero su propio hijo intenta encerrarla. Los comentarios inundaron las redes sociales. Algo anda mal con el hijo. Déjenla hablar. ¿Por qué nadie ha preguntado su versión? No confío en él. La imagen cuidadosamente construida de Brandon comenzó a tambalearse. Luego, un avance que no esperaba. Una periodista de un importante periódico se puso en contacto con Aarón. Quería escuchar mi versión de la historia. Prometió discreción. Sin nombres, sin fotos, solo la verdad. Acepté. Nos reunimos en un café tranquilo a 2 pueblos de distancia. Llevaba gafas de sol y un sombrero. Nos sentamos en el stand de la esquina. Ella puso a grabar y me dejó hablar. Le conté sobre la instalación, sobre ser dejada allí sin previo aviso, sobre Brandon tomando mi teléfono, mis cuentas, mi dignidad. No mencioné la lotería. Todavía no. Cuando preguntó sobre el caso judicial, simplemente dije, está tratando de tomar el control de mi vida. La historia salió 2 días después. ¿Madre o millonaria? El silenciamiento de Margaret T. No pasó mucho tiempo para que se conectaran los puntos. La gente en línea comenzó a especular. ¿Era la madre desaparecida en realidad la donante anónima? ¿Era por eso que su hijo quería que la declararan incompetente? Más susurros, más dudas. Y aún así, yo permanecí en silencio. Porque la caída de Brandon no vendría de una acusación. Vendría de un ajuste de cuentas. 2 días antes de que el tribunal volviera a reunirse, Aarón recibió una llamada. Era del Departamento de Justicia. Habían recibido nuestro archivo anónimo y estaban abriendo un caso. Brandon aún no lo sabía, pero mientras él pasaba semanas tratando de demostrar que yo era inestable, yo estaba incendiando los cimientos, y las llamas se hacían más altas. La segunda audiencia se sintió más fría, no por el clima, aunque el viento de Tennessee se había vuelto cruel esa semana, sino porque algo había cambiado en el aire que nos rodeaba. Brandon entró en la sala con un aspecto menos seguro esta vez. Sus hombros no estaban tan altos. Su abogado le susurró con urgencia mientras tomaban asiento. Habían visto el artículo. Habían visto el cambio en línea. Estaban sintiendo las grietas. Me senté con calma, mi carpeta de documentos cuidadosamente guardada en mi regazo. Ya no tenía miedo. Estaba enojada. No el tipo de ira que arremete, sino el tipo que se agudiza hasta la precisión. Esta vez, fuimos nosotros primero. Aarón abrió con una declaración que silenció la sala. Su señoría, comenzó. Taylor, y hemos descubierto a través de registros públicos legítimos que el peticionario, el señor Brandon Taylor, está actualmente bajo investigación federal por múltiples delitos financieros, incluido el uso indebido de identidad y el fraude fiscal. Le entregó al juez una copia del expediente del caso público. El abogado de Brandon se levantó de inmediato, protestando. Esa investigación no tiene relación con. El juez levantó la mano. Siéntese. La sala contuvo la respiración, luego vino el golpe real. La doctora Lavigne, mi evaluadora independiente, subió al estrado. Tranquila, inteligente, directa. Confirmó que no solo era mentalmente competente, sino emocionalmente sana y totalmente consciente de mis decisiones, incluida mi elección de dejar el asilo de ancianos. No solo está lúcida, dijo la doctora Lavigne, es deliberada, reflexiva. No hay base médica para ninguna declaración de incompetencia. Miré a Brandon entonces. Sus manos agarraban la mesa tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Su máscara, esa fachada de preocupación cuidadosamente construida, se estaba desmoronando por segundos. Aarón luego presentó nuestra pieza final de evidencia, una línea de tiempo. Mostraba exactamente cuando Brandon intentó tomar el control de mis cuentas y cómo eso coincidía perfectamente con grandes retiros que hizo de su propio negocio fallido. ¿Coincidencia? Difícilmente. El juez revisó todo en silencio. A Brandon se le ofreció la oportunidad de responder. Se puso de pie,
Su voz se quebró. Mi madre está enferma. Claramente está siendo manipulada por alguien. No actuaría así a menos que estuviera confundida o inestable. Esta no es ella. Me levanté entonces y lo enfrenté directamente. Yo soy ella, dije. Todos se quedaron quietos. Soy la mujer que se quedó despierta contigo cuando tuviste gripe a los 6 años. Que renunció a las vacaciones, que empeñó joyas para pagar tus clases universitarias, que cocinó tu comida favorita incluso cuando no podía pagar la compra para mí misma. Yo soy ella, y me dejaste en una instalación como si no fuera nada. Me dirigí al juez. Y ahora, su señoría, le pido que me permita demostrar que no soy nada. El juez se inclinó hacia adelante, juntó los dedos y habló lentamente. Señora Taylor, basándose en la abrumadora evidencia proporcionada, su evaluación psiquiátrica y las inconsistencias en las afirmaciones del peticionario, desestimo este caso. Sus cuentas financieras y autonomía personal están completamente restauradas. Este tribunal la reconoce como competente e independiente. No lloré, pero mis manos temblaron ligeramente mientras recogía mis papeles y salía de la sala. Brandon no dijo una palabra mientras pasaba. Sus ojos estaban salvajes. No de ira, sino de miedo. Sabía que se había acabado. Al menos esta parte. Pero lo que no sabía era que, mientras pasaba semanas tratando de demostrar que yo era inestable, yo había estado construyendo algo mucho más poderoso que una defensa. Un legado. Y aún no había terminado. La llamada telefónica llegó justo después de la medianoche. La voz de Aaron estaba tensa, pero firme. Sucedió. El DOJ abrió procedimientos formales. El nombre de Brandon está en el expediente. No hablé. Simplemente me senté allí en la oscuridad, mirando el viento que movía los árboles más allá de mi ventana. Una parte de mí había estado esperando este momento. Pero ahora que había llegado, no se sentía victorioso. Se sentía inevitable. A la mañana siguiente, el mundo se puso al día. Los medios se agitaron primero. Brandon Taylor, hijo del caso de abuso a personas mayores recientemente destacado, bajo investigación federal. Mi nombre no fue mencionado, no directamente, pero los puntos estaban demasiado cerca para no conectarse. La gente recordaba a la madre desaparecida, la batalla judicial, la donante anónima, la mujer frágil que desapareció, pero se mantuvo fuerte en la corte semanas después. Ahora su hijo perfecto se estaba desmoronando y querían saber de mí. Me quedé callada durante 2 días, apagué la televisión, ignoré el teléfono. Me preparé el desayuno, vi a los pájaros picotear el patio helado, me senté con un bolígrafo en la mano y escribí cartas que nunca tuve la intención de enviar. Pero el silencio no era justicia. Era tiempo. Me puse en contacto con Sara, la periodista que me había encontrado en secreto semanas antes. Le dije que estaba lista para hablar, esta vez ante la cámara. Sin alias, sin más sombras. Programamos la entrevista para el viernes siguiente. Reportaje completo en las noticias nacionales. Me preguntó si estaba segura. Nunca he estado más segura, dije. El día de la entrevista, me vestí de forma sencilla. Suéter gris, pequeños pendientes de plata, sin maquillaje, sin estilista, solo la verdad. Nos sentamos una frente a la otra en un estudio tranquilo, las luces suaves y cálidas. Sara se inclinó hacia adelante. Margaret, el mundo conoce los titulares. Han leído sobre Brandon, sobre el caso. Pero lo que no saben es el corazón de esto. ¿Por qué ahora? Miré directamente a la cámara. Porque no se trata solo de mí, dije. Se trata de cada padre que dio todo y fue desechado. Cada adulto mayor desestimado, borrado o encerrado bajo la excusa del amor. Fui casi una de ellos. Y no me quedaré callada por más tiempo. Luego conté mi historia, el asilo de ancianos, el billete de lotería, las mentiras que descubrí, el archivo que envié. No me dejé nada. Los ojos de Sara se humedecieron mientras hablaba. Pero yo no lloré. Había terminado de llorar. Esa noche, la entrevista se emitió. Millones la vieron. Los mensajes llovieron. Personas de todo el país compartiendo sus propias historias de traición, abandono y supervivencia. Yo ya no era solo Margaret. Yo era un espejo. Brandon no habló públicamente, pero fuentes cercanas a él dijeron que estaba devastado, que su vida se estaba desmoronando. Bien. Construyó esa vida sobre la manipulación,
y ahora se estaba derrumbando bajo el peso de su propia crueldad. Pero no me regodeé. En cambio, me puse a trabajar. Hice planes para lanzar una fundación, una que protegiera a los ancianos del abuso legal y financiero. No solo de nombre, sino con apoyo legal real, financiación real, defensa real. La llamé el Proyecto Margaret, porque si iban a usar mi nombre para despojarme de mi dignidad, yo iba a usarlo para devolver la dignidad. Aún así, el dolor persistía. No porque Brandon estuviera sufriendo, sino porque una vez lo había amado con una especie de lealtad que me cegaba. Y ahora tenía que aprender a vivir sin esa ilusión. Pero ahora tenía algo mejor. Tenía la verdad, y nadie podría quitármela de nuevo. El arresto de Brandon no vino con sirenas. Vino con titulares. Brandon Taylor acusado de múltiples cargos de fraude electrónico, robo de identidad y evasión de impuestos. Leí la noticia en una mañana tranquila con mi té en la mano y mi gato acurrucado a mi lado. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido constante del refrigerador y el viento rozando las persianas. Durante mucho tiempo, solo miré el artículo, no porque no lo creyera. Lo creía, pero había imaginado este momento tantas veces que cuando finalmente llegó, casi se sintió como un déjà vu. Estaba en libertad bajo fianza. Por supuesto, el dinero puede comprar tiempo incluso cuando no puede comprar paz. Pero el daño estaba hecho. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición. Antiguos clientes retiraron sus negocios. Sus líneas de crédito fueron congeladas. Amigos se fueron. Incluso su esposa había emitido una declaración a través de un abogado. Estaba solicitando el divorcio. Estaba solo ahora. Debería haberme sentido triunfante. Pero todo lo que sentí fue vacío. Lo que sucede al sobrevivir a la traición es que no te deja completa. Te deja más sabia. Sí, más aguda, más fuerte tal vez. Pero algo suave muere en ti, esa confianza ciega, esa creencia de que el amor es suficiente para mantener a alguien leal. No lloré por esa suavidad. La enterré. Era un sábado frío cuando caminé hacia el centro de la ciudad por primera vez desde que se emitió la entrevista. La gente me reconoció. No susurraron. No se quedaron mirando. Sonrieron. Una mujer, tal vez de unos 40 años, me tocó el brazo y dijo, le diste valor a mi mamá para dejar una mala situación. Un joven detrás del mostrador de la farmacia deslizó una nota en mi bolsa de recetas. Mi abuela dice, gracias. No busqué esta atención, pero llegó suavemente, como la luz del sol a través de nubes pesadas. Aarón se detuvo esa tarde. Le ofrecieron un trato, dijo. 10 años si se declara culpable. Si no, va a juicio. ¿Y él? Pregunté. Todavía fingiendo que todo es un malentendido. Cree que puede ser más astuto que el sistema, negué con la cabeza. Ha estado fingiendo toda su vida. Aarón dudó. ¿Todavía no ha intentado contactarte? Lo miré a los ojos, no directamente, pero había recibido algo. Una carta, sobre sin marcar, deslizada debajo de mi puerta principal una noche mientras estaba en la cocina. Dentro, una fotografía. Era de mi cumpleaños número 60. Yo con un suéter amarillo riendo con pastel en la cara. Brandon a mi lado sosteniendo el cuchillo, riendo también. En la parte de atrás, solo una frase con su letra. Siempre creíste en mí. Lamento que eso no fuera suficiente, me senté con esa foto durante horas. Sin llorar, sin rabiar, solo recordando. Recordando al niño que pedía un cuento más antes de dormir. Al adolescente que estrelló mi coche contra un buzón y lloró cuando no le grité. Al hombre que me abrazó más fuerte de lo habitual el día que murió su padre. Todos eran partes de él y yo las amaba. Pero el amor verdadero, exige la verdad. Y Brandon eligió las mentiras. Esa noche, quemé la foto en la chimenea. No por odio, sino por liberación. Vi las llamas rizarse alrededor del papel, ennegrecer los bordes, borrar la sonrisa. No necesitaba una foto para recordar. Necesitaba paz. Y ya casi estaba allí, la mañana en que regresé a Willow Pines. El cielo era de un gris pálido, del tipo que suaviza el mundo sin ocultarlo. Me quedé parada fuera de la instalación por un largo momento, mirando el mismo lugar donde me habían dejado como equipaje. El estacionamiento estaba en silencio. Los árboles estaban desnudos,
pero algo había cambiado. Las puertas delanteras se abrieron y Ruby salió antes de que pudiera llamar. Se quedó sin aliento cuando me vio. Dios mío, Margaret, sonreí. Soy yo. Nos abrazamos, no educadamente, no brevemente, sino como dos personas que habían sobrevivido a algo. Sus brazos eran cálidos, y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que me sentí segura en el abrazo de alguien. Dentro, el lugar se veía diferente. Los suelos estaban recién encerados. Las luces eran más brillantes. La sala común tenía libros nuevos, una mejor televisión y café de verdad preparándose en la esquina. Escuché lo que hiciste, dijo Ruby, llevándome a un banco tranquilo en el pasillo. Las donaciones, las entrevistas. Margaret, cambiaste todo. No, dije, simplemente dejé de permitir que la gente decidiera quién era yo. Caminamos por los pasillos juntas. Visité la antigua habitación de Doris. Ahora era una sala de lectura. El personal levantó la vista, algunos sonriendo, algunos atónitos. Algunos residentes me reconocieron. Asentí a cada uno de ellos. Ya no eran invisibles, y yo tampoco. Esa tarde, di un discurso en la nueva sala de actividades. Había sillas plegables instaladas y el personal había hecho galletas. Ruby me presentó como si fuera alguien famosa, pero negué con la cabeza. No estoy aquí porque sea rica, comencé. Y no estoy aquí porque me hayan agraviado. Estoy aquí porque fui silenciada. Y sé cuántos de ustedes todavía se sienten así. Cada par de ojos me miró. Algunos se llenaron de lágrimas. Quiero decirles algo que desearía que alguien me hubiera dicho hace mucho tiempo, dije. Ustedes no son una carga. No están olvidados. Y no han terminado. Siguió un aplauso, suave al principio, luego más fuerte. Sonreí, sintiendo el peso de cada noche solitaria que había pasado, ahora reemplazado por algo más cálido, algo completo. Cuando regresé a casa, finalicé el fideicomiso. El proyecto Margaret se convertiría en una organización nacional que ofrecería defensa legal y financiera para personas mayores en peligro de ser explotadas. Contrataríamos abogados, lanzaríamos líneas de ayuda, construiríamos asociaciones con centros de atención para personas mayores y tribunales. Brandon aceptó el trato. 10 años. Intentó enviar otra carta. La devolví sin abrir. Ese capítulo estaba cerrado. Pasé los últimos días del año escribiendo cartas a todas las personas que me ayudaron. Aaron, Ruby, incluso la doctora Lavigne. Les agradecí no por salvarme, sino por estar a mi lado mientras me salvaba a mí misma. Y luego, en la primera nevada de enero, hice algo que no había hecho en décadas. Escribí una carta para mí. Fue corta, solo una página. La leí en voz alta mientras estaba sentada junto a la chimenea. El gato acurrucado a mis pies. Querida Margaret, no estabas loca. No eras demasiado confiada. No eras débil. Solo eras una mujer que amaba demasiado profundamente. Y cuando intentaron borrarte de tu propia vida, tomaste el bolígrafo y escribiste el final tú misma. Estoy muy orgullosa de ti, con amor, tú misma. Doblé la carta, la coloqué en una pequeña caja de madera y la puse en la repisa de la chimenea. No necesitaba un legado de dinero o venganza o incluso justicia. Tenía algo más grande. Libertad. Y por primera vez en mi vida, finalmente, completamente libre. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios.